Dios les bendiga. Saludo de una manera especial a la amada Iglesia del Señor, a los amigos que se encuentran en este lugar. Siéntanse mejor que en su casa, amén. A los que nos ven a través de nuestras plataformas, Dios les bendiga, y sabemos que usted ha escogido en esta hora ese mejor momento. Quizás muchos están en las redes viendo otras cosas que no edifican, pero si usted dispuso en su corazón dedicar una hora para ver el culto, eso a Dios ya lo ha tomado en cuenta y será de bendición para su vida, amén. Hermanos, quiero que abramos la palabra, amén, en Hebreos 11, ¿verdad? Y yo creo que lo que Dios dispuso en el corazón, Dios sabe el porqué, amén. Ha sido muy útil en mi vida esta parte, y sé que también será de bendición y útil y edificación para usted. Vamos a leer en Hebreos 11, 6, y después del 6 pasamos al primero, ¿verdad? Dice: pero sin fe es imposible que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el 11, número 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y he querido titular este mensaje como "Aumenta mi fe". Amén. Les invito a que tomen su asiento, su lugar, se sienta cómodo. Y quiero hablar un poco de lo que es la fe, o de lo que significa la fe. Amén. Dice que la fe es la confianza en algo o en alguien en medio de su ausencia, en medio de esa prueba, evidencia tangible. En la vida cotidiana, la fe es esa certeza, esa confianza en una persona. Ejemplo, en las capacidades de un médico, hemos confiado en cierta persona que nos puede atender y nos puede ayudar. Amén. Entonces, esa fe que tenemos hacia esa persona, sea médico, sea policía, sea la profesión o lo que tenga, siempre tenemos, cuando tenemos un problema, como que nos acordamos de ese alguien, sea en la enfermedad o en algo. Voy a decirle a esta persona, o voy a acudir a esta persona para que me ayude. ¿Por qué? Porque creemos que esa persona nos puede ayudar. Amén. En la fe religiosa, la fe implica una creencia en Dios, en su revelación y en las enseñanzas en una religión particular. La fe implica tener una confianza firme en las promesas de Dios y en lo que Él ha prometido, incluso si aún no lo hemos recibido. Muchos hemos recibido promesas de Dios y aún no se han visto, ¿verdad? Pero usted tiene que seguir allí con esa fe intacta, esperando esa respuesta en Dios. Y si la respuesta de Dios es un no, amén por eso. Amén. La convicción de lo que no se ve nos permite creer en lo invisible, en la realidad espiritual que no podemos percibir con nuestros sentidos, pero que la Biblia nos revela. Amén. La fe no es algo que podamos lograr con nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad. Muchas veces creemos tener la capacidad de hacerlo todo, pero déjeme decirle que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. La fe es confiar en Dios y es un acto de obediencia y acciones basadas en esa fe. Si yo tengo fe, voy a poner en el empleo. No tengo un empleo, pero voy a confiar en Dios que Dios me va a proveer ese empleo. Pero ¿cuál sería la acción? Salir a buscar ese empleo. Yo puedo tener fe en que Dios me va a dar ese empleo, pero si yo no salgo y lo busco, ¿dónde estaría la acción? Es una acción, una fe muerta. Amén. La fe es el factor importante del crecimiento espiritual del creyente. Para nosotros, la fe es lo importante como creyentes. Si nosotros no tenemos fe, no estamos en nada, porque es algo que el Señor nos pide a nosotros, que tengamos fe y que confiemos en Él. La fe se manifiesta a través de la obediencia, la confianza y la perseverancia en Dios. Y podemos apoyarnos en estos ejemplares hombres que relata la Biblia. Hombres que al ser llamados por una misión,
principalmente fueron llamados a aumentar esa fe. Nosotros podemos ver en la Biblia cantidad de hombres, porque hay muchos, incluyendo mujeres, en los cuales Dios llamó, y en el momento que Dios llamó a estas personas, ellos dudaron, algunos tuvieron miedo, pero ellos decidieron creer aún en medio de esa dificultad, de esa duda. Pues, ¿será que si lo hago? ¿Será que es la voz de Dios? Me imagino yo en la situación de ellos cuando a Abraham Dios le dijo que fuera y sacrificara a su hijo. O sea, me imagino el dolor de ese padre, pero aún así él obedeció y él creyó en que Dios tendría una solución, y así fue. Amén. A la final él no tuvo que sacrificar a su hijo. Amén. Entonces, Abraham, considerado el padre de la fe, obedeció a Dios incluso cuando era difícil. Amén. En Elías demostró una fe profunda al desafiar a los profetas de Baal. Imagínense desafiar a personas que creen en otro Dios, que creen en otras cosas, y uno decir, ¿cómo yo voy y le hablo a esa persona sin saber cómo esa persona va a actuar hacia mí? ¿Será que esa persona me va a hacer algo malo? Él quizás en ese momento pudo haber pensado eso, pero él no lo hizo así. Confió en la promesa que Dios le dio, y Dios le respondió enviando fuego del cielo. Amén. Y ya todos conocemos la historia. Así como estos hombres, hay muchos más, y con ellos, como decía anteriormente, mujeres muy llenas de fe, que en medio de esa prueba, en medio de esa adversidad, en medio quizás del miedo, obedecieron y pusieron su confianza en Dios. Un llamado al servicio. Podemos ver que los apóstoles, los profetas y los pastores fueron llamados para un solo propósito: para servir, para predicar el evangelio a todo el mundo, para cuidar y guiar a las iglesias. Y todos estos hombres que han aceptado este llamado de Dios lo han hecho por fe. Yo creo, y muchas veces, con el permiso de la esposa de mi pastor, el pastor aquí lo ha dicho. Ellos quizás en su vida, o sea, en el pasado, pues cuando él empezó su vida cristiana, él cuenta que para él fue difícil, inclusive que estudió como tres veces el mismo año, y él pasó por muchas cosas. Él incluso, creo que los padres como que todavía no eran cristianos, si no estoy mal, y aún así él perseveró. Él creyó en que Dios lo iba a sacar en victoria. Y si podemos ver esos, creo que son 25, no sé, años de ministerio que él tiene, no son porque él quiso, él bien lo ha dicho, él tiene una profesión. Y si él quisiera, dice, hasta aquí yo lo dejo todo, sigo mi profesión y hagan lo que quieran, ¿verdad? En su humanidad, pero él en su humanidad no lo ha hecho. Él ha decidido creerle a Dios, que Dios, aún en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio aún de las críticas, porque nuestro pastor ha sido criticado, ha sido calumniado, lo han querido quitar de su puesto, pero solamente Dios lo ha levantado en alto. ¿Por qué? Por su obediencia y por su fe en Dios. Amén. También quiero poner como, digamos, ejemplo a la esposa de mi pastor. Ella también tiene una profesión. Y si ella bien quisiera, dice, hasta aquí sigo mi profesión y ya. Pero no, ella, aunque tiene una profesión, ella ha decidido tener esa fe en Dios, ha pasado por momentos difíciles, su enfermedad que todos la conocemos, y aún así ha permanecido firme. Entonces, eso es un gran ejemplo para nosotros como ovejas de esta iglesia, que nuestros pastores son un ejemplo pilar de lo que es la fe. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Sabes que es importante pedirle a Dios que aumente nuestra fe? Pienso que después del arrepentimiento y el bautismo, el ser llenos del Espíritu Santo, y en este caso quiero enfocarme un poco con los que ya somos bautizados, la fe es un camino importante que necesitamos como creyentes. Amén. Necesitamos activar nuestra fe, lo que hoy en día se conoce en el mundo como ser positivo.
Estamos en una era donde todo es positivo. Deja de ser negativo, piensa en positivo, elimina lo negativo, activa lo positivo. Y yo pienso que en vez de lo positivo vendría siendo aumenta tu fe. Amén. Podemos ver ejemplos de hombres, de mujeres en este mundo que no son de nuestra iglesia, que no son cristianos, que dicen yo no necesito ir a una iglesia, ¿ok? Pero hemos visto que cuando nosotros tenemos un problema, a veces vamos en el bus o estamos en el trabajo, en donde estemos, y quizás estamos pensando en alto y esa persona nos escucha y dice, pero tú no eres cristiano, ¿y dónde está tu fe? Hemos visto personas y hemos escuchado personas que aún sin ser de una congregación, han confiado en Dios. Yo confío en Papá Dios, yo confío en que Él me va a ayudar, yo confío en que Él proveerá. Y nosotros teniendo ese, yo le voy a decir ese maná, esa bendición que nosotros pedimos y el Señor nos da, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo quedar mal a Dios y eso a Dios no le agrada. Tener que demostrar ante la gente de afuera que somos escasos de fe, que nos da miedo creer en Dios. No vamos lejos y voy a... ay, Señor Jesucristo. Una gatita que parió, yo decía, Dios mío, se agarraron esos gatos, se lastimaron y yo no tenía cómo ayudar a esos gatos. Y decía, Señor, no tenemos plata, no tenemos cómo pagar un veterinario. Hice lo correcto, pero nadie me ayudó y me tocó hacer lo incorrecto, que fue poner 3 gatitos, los que estaban heridos, que estaban abandonados, y fue de la única forma que yo recibí ayuda. Entonces ya después fui sincera con esa persona y le dije esto y esto, y aún así pensé que me iba a quitar la ayuda, pero no. La señora sigue allí y doy gracias a Dios porque ha puesto a esa persona en el camino. No es de nuestra iglesia, no es cristiana, pero quiero poner esto como ejemplo porque ella dice, he tenido que ir a recoger gatos, perros fuera de las iglesias, que los patean, que les echan agua, porque no los quieren. Entonces, ¿qué clase de cristianos somos? No estamos diciendo que recojamos los animales, pero no maltratarlos, porque... Y dice, yo no tengo cómo ayudarlos, pero yo tengo fe de que Dios proveerá. Entonces, ese ejemplo a mí me dio pena, porque yo soy cristiana, yo estoy confiando en el Señor de una ayuda y viene esta persona que Dios pone y me habla así, me dio pena. Entonces, la fe que esa señora tiene para ayudar un pocotón de animales sin tener esposo, sin tener hijos, una señora ya adulta, o sea, la fe es de admirar. Amén. Entonces, yo le digo en esta hora, ¿cómo está tu fe? Ese problema, esa enfermedad que usted tiene, ¿estás dudando de que Dios puede hacerlo? ¿Estás dudando de que Dios puede hacer algo en tu vida? ¿Es que Dios puede hacer ese milagro? ¿Dudas del poder de Dios en la necesidad que estás pasando? Amén. Aumenta tu fe. Dile al Señor, enséñame a creer. Enséñame que aunque en mi humanidad sea imposible creer o ver lo que quiero ver o tener lo que quiero tener, enséñame que para ti no hay imposibles. Hermanos, hay que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, porque de verdad que hay muchas dudas y quizás esas dudas son esa piedra, esos obstáculos que impide que Dios haga su milagro en la vida de esa persona. Esa piedra, ese obstáculo que impide que Dios se glorifique en su vida. Si has recibido algo de Dios, simplemente créelo que lo recibiste. Voy a poner otro ejemplo mío. Y esto es para la gloria del Señor. Yo he tenido, algún día contaré todos mis testimonios porque son muy largos, pero en breve diré que venía padeciendo ansiedad, depresión, estrés, un pocotón de cosas. Y creo que aquí muchos se dieron cuenta cuando estuve en el hospital con mi esposo y me decían que yo necesitaba de psiquiatría. No porque estuviera loca, sino porque necesitaba ayuda para poder ordenar muchas cosas que habían en mi mente que aún no estaban siendo ordenadas. Y
bueno, eso en parte decía, bueno, ir allá a pedir cita, inclusive creo que mami se quedó hasta con una cita porque me iba a ayudar a sacarla. El día de la convención, los 2 días, yo siempre pasé adelante y a veces me daba pena porque decía, yo no estoy pasando porque haya pecado o cosas así, pero bueno, yo voy a pasar por sanidad. Y yo pasé, todas las veces que eran necesarias pasaba. Yo decía, Señor, aquí está mi depresión, aquí está mi ansiedad, aquí está mi estrés. Yo no tengo cómo ir a un psiquiatra y si lo pido, o sea, si pido una cita particular son más de $100, no los tenemos, pero usted es el que se llevó todas nuestras enfermedades hasta la cruz del Calvario. Si yo no salgo sana de aquí, yo no puedo cumplir su voluntad, porque yo sé a lo que Dios me trajo aquí a Panamá. Entonces, si usted no hace algo conmigo, no puedo hacer nada. Y yo simplemente sé que después de esos días de convención, mi mentalidad cambió, mi actitud también cambió y recordaba en medio de oraciones cuando muchas veces le pedí al Señor que forjara mi carácter. Y cuando le pedimos a Dios que algo, nosotros tenemos que estar preparados porque cuando pedimos algo para el crecimiento de nosotros, es donde más se vienen esas pruebas, es donde más se vienen esas luchas, pero es allí donde nuestra fe tiene que estar firme e intacta. Amén. Entonces muchas veces dudamos de que ya Dios nos sanó y a mí me ha tocado pausar muchas personas que a veces me dicen, sigues enferma. No, yo no estoy enferma, yo estoy sana porque yo creo que a mi Dios me sanó en la convención. Y muchas veces a mi esposo se lo he dicho, ¿te va a dar ansiedad? No, no me va a dar ansiedad, a mí Dios me sanó. Porque si yo le creo a mi esposo que me dice, ya te va a dar, ya te va a dar, porque a veces llegan esos momentos de crisis, es verdad, pero nosotros no podemos darle esa cavidad. Creo que aquí en la vigilia uno de los que predicó decía que yo no podía darle cavidad a mi mente, yo no podía traer lo negativo a mi mente, yo tengo que pensar en positivo. Ya Dios me sanó, ya Dios me restauró, y si Dios me sanó, si Dios me restauró, ¿por qué sigo diciendo que estoy enfermo? ¿Por qué sigo diciendo que no tengo para comer? Dios provee por donde sea. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Entonces, si Dios lo sanó, lo ayudó en el problema, en la situación que solamente usted conoce, usted simplemente crea y confiéselo. Y si viene la prueba, usted simplemente aumente su fe. Amén. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Y necesitamos estar llenos de esta fe para continuar esta misión. Hoy es un culto Luz para Panamá y dice que dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Mateo 5:14. Dios se refiere a nosotros como que somos una luz. Nosotros somos un reflejo para los que están allá afuera. ¿Cómo vamos a atraer al que está perdido si nosotros estamos perdidos en la fe? ¿Cómo le podemos hablar al drogadicto o al niño que no tiene nada en la calle si nosotros carecemos de fe? Entonces es importante aumentar nuestra fe. Amén. Aquí no servimos porque nos paguen, porque vayamos a recibir algo. Aquí nosotros servimos porque ya nosotros le debemos a Dios. El tan solo hecho de Él llamarnos, Él no nos llamó para sentarnos en esa banca. Él no nos llamó para ver cómo otro sirve. Si se cayó, si cantó bien, si tocó la batería mal. Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó para avanzar. Necesitamos avanzar porque nos vamos de este lugar, no nos vamos a quedar aquí. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos ha llamado sin importar cómo nos llamó, cómo estábamos. Cuando Él nos encontró, nos limpió, nos puso un vestido nuevo y nos hizo herederos de su gracia. Y es por eso que nosotros le servimos a este Dios, por agradecimiento de lo que Él ya hizo en nosotros. Amén. Y aún así, Dios nos da otra promesa y dice que nuestra confianza debe estar puesta en Él para así cumplir
para así poder caminar por este camino. Dice que este camino es solo para los valientes y los que perseveren hasta el final será salvo. Amén. Entonces miren la promesa que Él nos ha dado. Perseverar, ¿de qué manera? No afuera. Es que Juliano está hablando mal de mí, ya yo no voy. No, arrodíllese, aumente su fe, llénese de Dios. ¿Cómo aumento mi fe? Orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios y sirviéndole a Dios. Amén. Otro ejemplo, la hermana ya me había dicho hoy y precisamente hoy a mi mamá le dieron salida. Le dije, yo lo siento, pero no puedo. Se enojó. Hace años, hace meses mi mamá no me trataba como algunos conocen. Yo le dije, bueno, no puedo. Por un momento le dije a Daniel, voy a llamar a la hermana y le voy a decir que no puedo. Pero dije, no, primero está Dios. Dios sabe todo y mientras Dios conozca todo, lo que ella piense y lo que diga, yo no le voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque muchas veces se deja usar por el enemigo. Ella podía bien esperarme hasta mañana en la mañana y la sacar. Pero bueno, Señor, allá se la deja usted, mira qué hace con ella, pero yo no voy a faltar a esto. Y más porque es una de las cosas que a mí me gusta. Esta parte, creo que lo he dicho muchas veces, más que cantar o más que otra actividad, me gusta esta parte y la respeto mucho, amén. Y la disfruto. Entonces ya, este llamado que Dios nos hace para caminar por fe, a servirle por fe, a no mirar, como decía anteriormente, cómo sirven los demás o cómo está la fe de los demás. Mira tu fe, ¿cómo está tu fe? Somos una vasija, ¿cómo está tu vasija? ¿Está vacía, está a la mitad o está llena? Así que en esta tarde, en esta noche, necesitamos llenarnos más de esa fe, que es necesaria para el crecimiento espiritual de nosotros como iglesia y poder cumplir esta gran misión. ¿Cómo está tu fe? Aquí hay un altar, hermano, hermana, amigo que está aquí. Y si usted pasa este altar, usted no va a pasar por mí o por el pastor o por la hermana María Eugenia, usted va a pasar por usted. Muchas veces hay que dejar un poquito el miedo o ese orgullo de que alguien nos va a ver o alguien nos va a criticar, porque yo le digo que cuando nosotros pasamos aquí, esto es como recargarnos, es como llenarnos más. Muchas veces lo hacemos desde allá, pero a veces hay que ir al altar. Amén. Y aquí hay un altar donde usted puede venir y expresarle a Dios su necesidad. Señor, aumenta mi fe, lléname más y más. Yo me quiero ir contigo, yo quiero ser lleno de ti, yo quiero servirte, yo no quiero perderme. Así que en esta noche, mi hermano, mi amigo, la invitación y el que nos está viendo por medio de la transmisión, en esta noche lo único que le puedo invitar es a que usted le pida al Señor que aumente su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos hacer nada. Sin fe nos vamos a quedar. Amén. Así que nadie se quiere quedar, todos queremos irnos con el Señor en su venida. Y esa es mi invitación en esta noche. Dios les bendiga.